Muy buenos días, Bahía de Bandera, muy buenas tardes, Puerto Vallarta, Jalisco. Me voy a... Es que empezamos los programas con audífonos para ver la entrada que nos hace Paquito y de repente como que ya no sabemos a quién escuchar. Este, es lo que pasa aquí en la cabina, no se asusten. Un saludo a nuestro compañero Paquito y a Laura Guillén que nos va a estar acompañando porque el día de hoy vamos a hacer algunas preguntas, vamos a dejar tarea este, sobre el programa de hoy. Y quisiera recordarles el día de hoy que estas rosas de María a María que le hacemos, pues prácticamente no hemos completado ni la docena, ¿eh? Creo que tenemos que hacer como una vaquita, dirían en mi barrio, entre el papá, la mamá, el hijo, el nieto, ahí en el negocio, con la gente que trabaja y nos ayuda, con nuestros clientes. Este, por cierto, yo en mi negocio, el día de hoy, pues salí a trabajar muy temprano y al llegar a un hogar, me llamó mucho la atención que esta persona tenía muchas imágenes de la Virgen de Guadalupe, muchas. Una de cantera, este, una en la sala, otras imágenes más chiquitas. Entonces, ese espíritu guadalupano lo seguimos arrastrando. Y la persona era muy joven, ¿eh? Porque de repente decimos, no, es que eso es de las viejitas o de las abuelitas. No, era una persona muy joven, más joven que su servidor. Entonces aquí en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas y donde me estás escuchando, en el hospital, en la cárcel, los amigos que de repente me escuchan en Guadalajara, porque hay un grupo de excompañeros cuando estuvimos en la escuela que de repente hay uno que otro que nos escucha. Entonces, igual, se vale depositar, hay cuentas, ustedes pueden hablar aquí a Radio María Puerto Vallarta, 22 4 17 30, ya me lo aprendí, donde Laurita va a estar apuntando cuántas rosas le vamos a llevar a la Virgen de Guadalupe, al Tepeyac. Y también este viernes, ustedes los que viven aquí en la región, ya se dieron cuenta que ya empezaron las peregrinaciones a la parroquia de Guadalupe aquí en el centro. Entonces los invitamos, vénganse toda la semana hay peregrinaciones o el fin de semana, donde peregrinan los negocios, las escuelas. Yo creo que ahí nos damos cuenta los miles de personas que peregrinan en ese día. Algunos turistas extranjeros les llama mucho la atención el folclore mexicano que no se ha perdido. Entonces Radio María también peregrina. Sí, tú que me estás escuchando, tú que me escuchas y eres fiel radio escucha, eres amigo de Radio María, amiga de Radio María, no importa que estés en Iztapa, en las juntas, en la Peñita, acompáñanos a peregrinar. Acompáñanos a peregrinar este viernes a las 8 de la noche ahí en Woolworth. ¿Qué ocupamos? Una camisa blanca, una falda o un pantalón de mezclilla, azul o negro, no pasa nada. Despensa, ocupamos despensa. También ocupamos pañales, gasas, vendas, pañal para adultos, ¿eh? Y también pañal para niños. Porque de repente sí se colecta y se recolecta mucho alimento, pero también vámonos preocupando por estos personas mayores, nuestros enfermitos, que también ocupan muchas cosas, ¿eh? Si tú tienes
y quieres hacer realmente apoyar a Radio María y a la Pastoral de la Salud y tienes un juego de muletas, ese sí te los vamos a recibir aquí en la radio o en la parroquia de San José Obrero. Ahí en la oficina tú puedes llegar y decirles, estas muletas, esta silla de ruedas, esta andadera, porque andamos buscando una andadera, este, la podemos dejar ahí, se la dejamos al doctor, al equipo médico que está ahí o a la pastoral de la salud de San José Obrero. Quiero también saludar a la pastoral de la salud de Iztapa. También un saludo a ellos, se están conformando, bueno, ya tienen tiempo trabajando, pero un saludo también para ellos. Y también para la pastoral de la salud del San Vicente, que primero Dios los vamos a acompañar el día de mañana a las 5 de la tarde. Y también, dado que tenemos este programa, bueno, no este programa, este tiempo guadalupano, pues Radio María a nivel nacional se enlaza desde aquí, desde Puerto Vallarta, ¿eh? Entonces sí nos gustaría que nos apoyaran con algunos tips que nos pudieran dar luz, o también si tú tienes algún material, haznoslo llegar aquí a Radio María para nosotros compartirlo y celebrar como todo mexicano esta fiesta del 12 de diciembre, el cual el día de hoy voy a tratar de hablar un poco. Y digo un poco porque para entender este evento guadalupano que pasó en 1520, 1531 aproximadamente, y digo aproximadamente porque ahí vamos a movernos unos días o unos años porque el calendario se movió. Entonces, pero nos vamos con el 12 de diciembre, ¿eh? No vamos a mover la fecha. Y a mí me gustaría, porque de repente hablamos, sí, y muy importante, la señora del Tepeyac, nuestra madre, nuestra reina, ¿verdad? Pero vamos viendo un poquito más allá del entorno. A través de la historia, nuestros hermanos separados o inclusive nuestros hermanos de la comunidad católica, nos metemos ideas o nos meten ideas que la Virgen de Guadalupe no apareció, que la Virgen de Guadalupe le pusieron otro nombre, que ella venía, que lo pintaron, que tantas ideas que nos meten a nuestra cabecita, que para entender un poco este acontecimiento que sucedió 1531 aproximadamente, hay que entender un poco o un mucho la tradición. Hablamos de San Juan Diego. ¿Quién era San Juan Diego? Y digo San Juan Diego porque ya es un santo. ¿Por qué es un santo? Cuando vino el Santo Padre San Juan Pablo II, prácticamente él vino a conocer a la Virgen del Tepeyac. Él vino a conocer esta tierra sagrada. ¿Por qué tierra sagrada? Cuando hablamos de Tierra Santa, hablamos de Tierra Santa porque el Señor estuvo ahí y pisó la tierra de Jerusalén, la Tierra Santa o la Tierra Sagrada, ¿no? Pero aquí en México, aquí en el Tepeyac, pues acuérdense que vino la mamá de Jesús y también lo traía en su vientre. Entonces podemos hablar que también la Ciudad de México, el Tepeyac, esa parte es tierra sagrada.
Y como les decía, esto viene en una historia que para entender el entorno de la aparición, del mensaje que la señora del Tepeyac vino a darnos y a dejarnos aquí en México, es impresionante. En una hora, menos de una hora, yo creo que no alcanzaríamos ni a dar una pequeña plática. Voy a tratar de dar algunos pincelazos como la semana pasada lo hice. Pero a mí me gustaría tocar algunos puntos. Vamos a ver los protagonistas. Vamos viendo los protagonistas de ese evento guadalupano. La Virgen le pide a Juan Diego una casita en el Tepeyac. ¿Quién es San Juan Diego? De repente le decían indios, porque esa parte nos la enseñaron a la escuela, que venían los españoles tratando de cruzar el continente, buscando una ruta para llegar a la India. Pero a ver si me ayudan ustedes un poquito. Yo sé que sí, le pueden hablar a la horita 22 4 17 30. ¿De dónde era San Juan Diego? ¿Cuál era su tribu, podríamos decir? Su descendencia, ¿de dónde venía Juan Diego? Era un indígena, podemos hablar indígena, ¿sí? Pero es curioso porque de repente si nos ponemos a analizar a San Juan Diego ya era una persona, podríamos decir, que se estaba formando en el cristianismo. No era un alejado, no era así como de repente pensamos, sentimos que Dios nos habla, pero no estamos pegados ni a la iglesia ni a ningún otro grupo. San Juan Diego, él conocía ya el catecismo. De hecho, en, en su llamado, él iba a camino. Eso es parte importante. Entonces, él es Juan Diego, un laico. Otra parte muy interesante. ¿Qué es un laico? A ver, ayúdenme poquito. ¿Qué es un laico? Sí, claro que sí. Todo aquel bautizado, ¿verdad? Entonces, ¿todos nosotros somos laicos? Claro que sí. La mayoría o la mayor parte de los mexicanos somos bautizados. Algunos fueron bautizados, ya reniegan de la fe, pero el bautismo, ahí queda. Entonces, San Juan Diego era un laico, ¿sí? Prácticamente esta parte es muy interesante, porque aquí viene el obispo, Fray Zumárraga, que también es otro personaje dentro de, de este evento guadalupano, que como muchos sacerdotes, yo creo, o como muchos papás, cuando llega un hijo y nos platica algo, en ocasiones no les creemos. Y digo, a veces así nos sucede, ¿no? Fray de Zumárraga, el obispo, pues no le cree. Al final de cuentas, no le cree. O sea, imagínense, él era defensor de los indígenas, él estaba en contra de tanta violencia que se estaba generando, porque de repente la ambición cegó a los españoles, algunos, porque no podemos hablar, porque de repente nos hablan que hay que pedir disculpas, se tienen que disculpar. No, vamos viendo todo en este entorno que estaba sucediendo. El martes pasado yo les comenté, prácticamente México
le rendía culto a muchos dioses, muchos dioses. Entonces eran ríos de sangre los que se llevaban diario, ¿eh? ¿Por qué? Ellos tenían que hacer sacrificios para que el sol saliera. La luna, pues prácticamente, imagínense, la luna era como esta batalla entre el bueno o el malo, entre el sol y la luna, que la luna se iba comiendo poco a poco al sol, entonces tenían que hacer sacrificios para que al día siguiente, en la mañana, volviera el sol a salir. Entonces, imagínense cuando había eclipse. Entonces, esto lo ven los frailes, esto lo ven los españoles y se aterrorizan. Y ahí vienen muchos mitos, muchos, pues podríamos decir cuentos o no cuentos también. Son códices que los mayas los sabían interpretar muy bien. Para los mayas, o para nuestros indígenas, era increíble los dibujos que hacían. Por eso todavía se siguen descifrando códices, que la Virgen de Guadalupe tiene muchos códices que nada más los indígenas lo sabían. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo al obispo Zumárraga, que de repente era la autoridad y que en algún momento también él fue atacado por los mismos españoles por defender a los indígenas. Él tiene que enviar una carta dentro de un barril con cera como una boya, porque también documentos que le enviaban al rey de España, pues la misma embarcación las rompía, las quemaba o no las hacían llegar, ¿no? Y él estaba desesperado. Entonces él le manda una carta al rey y le dice, ¿sabes qué? Esto ya se salió de control. O sea, humanamente, si no hacemos nada, él lo dice, no en México, sino esto va a ser una catástrofe a nivel mundial. ¿Por qué? Porque él decía, no podemos tratar así a nuestros hermanos indígenas. Entonces, él pide una señal, él la pidió, él se la pidió al rey, pero al final nuestro Dios intercede. Y nuestro Dios le manda esa señal a nuestro obispo, mas sin embargo, él no se había dado cuenta que esa era la señal. Porque imagínense que llega el laico, un laico humilde, muy humilde, no era esclavo, pero sí era humilde, porque, ¿cómo nos damos cuenta? Por la misma tilma. La tilma era blanca, no tenía color, lo cual era como el ropaje del indígena humilde. Bueno, estamos con los personajes. Luego vamos a conocer al tío de Juan Diego, que este tío es sanado. Hay, es que para conocer este evento guadalupano tenemos que irnos metiendo realmente a nuestras tradiciones y a lo que se estaba viviendo en aquel tiempo. El tío de Juan Diego, al tío, Nuestra Señora le da el nombre. No se lo dio a Juan Diego, no se lo dio al obispo, se lo dio al tío de Juan Diego, que es sanado milagrosamente. De ahí de repente vienen también los dos criados del obispo, que de repente yo he visto algunas películas o algunos videos que de repente vemos,
y los ponen como dos indígenas tontos que se les escabulle Juan Diego, este, de una manera inocente, podríamos decir. Mas, sin embargo, si nos ponemos a revisar y nos ponemos a analizar muy bien, no eran tontos esos dos, dos personas o dos criados que tenía el... Bueno, se manejan dos, ¿no? Pero imagínense, ellos tenían que proteger al obispo. Y aparte, todo el azteca, toda esta parte eran guerreros, eran cazadores, entonces no eran cualquier criados, ¿no? Lo más para estar a un lado del obispo, yo creo que tenían muy buenas cualidades. Sí, porque de repente ponemos, o en caricaturas, así como dos personas muy tontitas, por decir algo, ¿no? Vamos dándonos cuenta que era la seguridad del mismo obispo, criados del obispo y de confianza. Entonces, imagínense esos criados bien dados, bien formados y listos para la guerra, porque tenían que cuidar al obispo. Como les dije, ya en una o varias ocasiones trataron de matarlo. Entonces, estas son las personas, los protagonistas de este evento guadalupano. No nos perdamos en las pistas de esta celebración del 12 de diciembre. Vamos con una canción para hacer un poco de memoria sobre esto que estamos celebrando. Regresamos.